Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Aumentó el número de víctimas por la explosión de ayer. Se trata de que aumentó a 8 el número de víctimas mortales derivado de la volcadura y explosión e incendio de la pipa de gas allá en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. 94 más aún se encuentran internados en diferentes hospitales. Un escenario dantesco de horror se vivió bajo el puente de la Concordia en Iztapalapa, tras la volcadura, explosión e incendio de la pipa de gas que transportaba 49.500 litros de combustible. La Secretaría de Gobernación designó este jueves a Marta Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En su primera sesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad sobre diversos procesos de la Ley de Salud Mental en el estado de Chihuahua. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido Óscar Antonio Álvarez González, considerado como principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Este 11 de septiembre se cumple un aniversario más de los atentados en Estados Unidos, donde aviones se impactaron en las Torres Gemelas. Amigo Radio Escucha, esté atento porque en unos momentos más vamos a entrevistar a José Miguel Taniyama Ceballos. Él es chef, empresario restaurantero y uno de los que encabezó el pasado domingo una marcha contra la violencia allá en Sinaloa. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de septiembre del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861, el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Aumentó a 8 el número de víctimas mortales derivado de la volcadura y explosión e incendio de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. 94 personas más aún se encuentran internados en diferentes hospitales. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, informó que todos los afectados están recibiendo servicios de salud en 19 hospitales federales y locales, que cambian su situación de salud y apoyo y seguimiento. Sobre los lesionados, la mandataria detalló que 94 personas resultaron heridas, 22 dice están en estado crítico, 6 graves y 33 delicados, además de que 19 personas ya han sido dadas de alta. Pero escuchemos parte de lo que dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. 19 hospitales de gobierno federal y local que se van cambiando de acuerdo a su situación de salud. Y nos encontramos en todos los hospitales, pues dando apoyo y seguimiento a esta tarea. Quiero hacer el corte de cómo vamos. Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave,
39 delicados y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas. También quiero aprovechar a hacer un reconocimiento. Desde el momento que nos enteramos, se desplegaron de parte de todas las instituciones de la ciudad, de los municipios, del Estado de México y del gobierno federal, en suma 1,370 efectivos de todos los niveles de gobierno y de los servicios de emergencia. Asimismo, he instruido a la secretaria de Protección Civil que con el gobierno federal, con la agencia, con la CEA, puedan construir un protocolo para la ciudad sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por nuestras calles y de qué manera. Concluir haciendo nuevamente el reconocimiento a todas las personas que nos apoyaron, y quiero en especial un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía que de inmediato estuvo apoyando con lo que podía para enfrentar esta situación. Pero quiero agradecer al personal de emergencias, a los bomberos, a los policías, a los integrantes de Protección Civil, y hoy agradezco a todos los sistemas o subsistemas de salud a nivel federal. Quiero agradecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las víctimas. Pues ese es el reporte de las víctimas mortales. 8, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que lamentablemente pues aumentó esta terrible tragedia ocurrida ayer por la tarde allá en el Puente de la Concordia. 94 personas más se encuentran internadas en diferentes hospitales y reciben atención médica. 22 en estado crítico. Pues vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esta situación. Los familiares de los lesionados se encuentran ahí en los diferentes hospitales. La jefa de gobierno dijo que les va a dar un apoyo económico para que puedan tener para sus alimentos, así como para los pasajes y para lo que se les ofrezca durante esta situación tan complicada que están viviendo 94 familias de sus pacientes que se encuentran en los diferentes hospitales recibiendo atención médica. Y más del tema, le informo que un escenario dantesco de horror se vivió bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, tras la volcadura, explosión e incendio de la pipa de gas que transportaba 49.500 litros de gas. Mientras las llamas aún consumían carros, motocicletas, aves y la vegetación de una extensa área, de entre las lenguas de fuego salían personas caminando, quemadas en un 90% de su cuerpo, las cuales con dificultad gritaban y pedían auxilio. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor!, gritaba con voz de desesperación y dolor un joven que, al lograr salir de las llamas del infierno, caminó con dificultades para llegar hasta una jardinera del camellón del Caracol Vial bajo el Puente de la Concordia, ahí en el entronque de la salida México-Texcoco y la México-Puebla. A unos 10 metros de distancia de esta víctima de la explosión se hallaba sentado otro hombre que también sufría el mismo dolor por las graves quemaduras que ambos presentaban en un 90% de su cuerpo. Ambos prácticamente estaban desnudos,
pues su ropa, su calzado había sido reducido a cenizas por el fuego al momento de la explosión de la pipa de gas. Los dos reflejaban rictus de dolor, angustia y desesperación. En ese momento, nadie daba crédito a lo que estaba pasando, solo se observaban gigantescas lenguas de fuego que habían convertido el lugar en un verdadero infierno. Los gritos de auxilio de las personas que estaban quemadas y que se movían con dificultad no cesaban, pues las víctimas de la explosión imploraban que alguien los auxiliara. Los heridos, hombres, mujeres y menores de edad, habían salido de sus vehículos que fueron devorados por el fuego al momento de la explosión, y las llamas les ocasionaron quemaduras de primero, segundo y tercer grado en todo su cuerpo. En algunos de los lesionados por las llamas se les apreciaba parte de la piel levantada de sus brazos, piernas, abdomen, estómago, cuello y cara. Muchos de estos estaban sin cabello, pues al momento de ser alcanzados por el fuego se redujo a cenizas en cuestión de segundos, al momento del flamazo y voraz incendio que para ese momento devoraba todo inflamable de camiones, vehículos, vegetación, y que en sus alrededores causaba terror, pues muchos otros automovilistas lograron salir de sus automotores y correr para ponerse a salvo. Sin embargo, otros también fueron alcanzados por las amenazantes lenguas de fuego que habían convertido en un infierno el entronque de la salida Calzada Ignacio Zaragoza, la carretera México-Texcoco y la autopista México-Puebla, allí en la alcaldía de Iztapalapa. En ese lugar se vieron momentos de terror, angustia y desesperación por testigos, quienes no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo. En esa zona, todos los miércoles se instala un tianguis, donde comerciantes ponen sus puestos con mercancía diversa. Estos fueron testigos de los trágicos hechos que ha dejado hasta el momento 8 personas muertas y 94 lesionadas, 22 de las cuales están en estado crítico, señalan los reportes médicos de los hospitales donde reciben atención médica. Muchos lugareños de los alrededores denunciaron que los comerciantes de ese tianguis fueron un obstáculo para la emergencia, pues señalaron que no dejaban pasar con libertad a las ambulancias para que llegaran y atendieran rápidamente a los lesionados. Aseguraron que fueron autoridades del gobierno de la Ciudad de México las que les otorgaron permiso para que se instalaran todos los miércoles en las inmediaciones donde ocurrió esta tragedia. Y en otros temas le informo que la Secretaría de Gobernación designó este jueves a Marta Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Marta Lidia es la actual fiscal especial para la investigación de desaparición forzada. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, anunció la designación y explicó que se trató de un proceso que consideró la opinión de colectivos y familiares de víctimas, además de la trayectoria, experiencia, capacidad técnica de la nueva comisionada. Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó que el nombramiento responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de dar atención prioritaria al tema de desapariciones. Recordó que la mandataria impulsó una reforma legal que contempla la plataforma única de identidad biométrica, la alerta nacional de búsqueda, la base nacional de carpetas de investigación y el fortalecimiento de las comisiones locales. Este 11 de septiembre se cumple un aniversario más del atentado en Estados Unidos, donde aviones se impactaron en las Torres Gemelas. La información es de Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país desde 11:50 AM Ciudad de México. Y hoy se cumplen 24 años del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, igual como en México, en tragedias similares ya tanto provocadas como sismos, huracanes o por el hombre, siempre ha salido adelante gracias a la organización y a la solidaridad de miles de personas. Y
recapitulamos lo que pasó hace 40 años casi, en los sismos del 85, en donde se volcaron y nos volcamos también, ya pasamos de ser simples reporteros a ser también parte de la solidaridad que se manifestó en ese momento. Y obviamente pues nosotros vivíamos allá por Tlatelolco y dimos todo ese apoyo a nuestros hermanos y ciudadanos. Pero pues ayer lo que pasó abajo del puente de Concordia en la alcaldía de Iztapalapa no tiene nombre, porque muchas cosas se pudieron haber evitado y tenemos el caso precisamente de la señora Cecilia Ramírez, mamá de Daniela, estudiante de Ingeniería en Alimentos de la UNAM, quien perdió la vida en el nosocomio Rubén Leñero. Allí, personal de protección civil ubicó algunos restos calcinados y obviamente un celular, el cual contestó y sí pudieron saber la señora Cecilia que efectivamente era el teléfono de su hija y los pormenores. Están a punto de hacer unos exámenes para ver la identidad, pero desafortunadamente eso aconteció. Y más allá del discurso de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, vemos muchas personas que están inclusive en los nosocomios, acostadas con el frío, la inclemencia, y por qué no decirlo, deberían de poner inclusive algún tráiler que se habilitara como especie de alojamiento o un campamento. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero lo que nos llamó la atención es la solidaridad de todos los de la región, los habitantes. Muy buenas tardes en nuestra información. Y en otros temas le doy a conocer que la Secretaría de Gobernación designó este jueves a Marta Lidia Pérez Gaumencio como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Marta Lidia es la actual fiscal especial para la investigación de desaparición forzada. En su primera sesión pública, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad sobre diversos proyectos de la Ley de Salud Mental en el estado de Chihuahua. Bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza, el Tribunal Constitucional examinó, entre otros ordenamientos, la Ley de Salud Mental del estado de Chihuahua y concluyó que algunos de sus artículos son inconstitucionales porque el Congreso Estatal, en el trámite del procedimiento legislativo, omitió realizar una consulta previa, abierta, regular a las personas con discapacidad. Ello a pesar de que la reforma combatida incide directamente en sus intereses y derechos. Esto con apoyo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a las autoridades mexicanas a consultarlas, incluidos los niños, niñas y adolescentes, ya sea de forma directa o a través de las organizaciones que representan, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlas de manera directa. Y mira, esta tarde tenemos en la línea telefónica al chef, empresario restaurantero y uno de los que encabezó el pasado domingo una marcha contra la violencia en Sinaloa. Se trata de José Miguel Taniyama Ceballos. Estimado José Miguel, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada para La Neta Noticias por Acústica Radio. Hola, muchísimas gracias a ustedes por darnos presencia y darnos voz en una lucha tan clara y tan legítima y tan dolorosa que es para nosotros los sinaloenses, y que te digo, agradecido siempre por el espacio. Estimado José Miguel, pues platícanos, ¿cuál es el panorama que se vive allá en Sinaloa? Un panorama complejo después de un año largo, un largo año de dolor, un largo año de alta criminalidad y un largo año de omisión del Estado por resolver esto. La verdad que el Estado no abona en decir que no sucede nada, cuando más de 58,000 voces salieron a la calle el domingo pasado a decir pasa todo en Sinaloa.
Creo que las medidas de presión por fin tuvieron un efecto en todos nosotros como ciudadanos, que valientemente salieron a dar la cara, a poner las manos, a alzarlas y a azotar las mesas que tenían que azotar para decir aquí estamos y queremos paz y queremos justicia. Complicada la situación para el sector empresarial allá en Sinaloa, ¿no? Totalmente, la pérdida de más de 20,000 empleados y una pérdida económica que ya ronda los 65,000 millones de pesos. Es una debacle y una catástrofe realmente impresionante en un estado donde imperaba la prosperidad. El sector agrícola y agroindustrial era prácticamente el motor. La sequía, los ceros apoyos al campo y que te digo, muchos otros rubros como la acuicultura, que también somos potencia, muchos otros rubros como la ganadería, que somos potencia, pues prácticamente se han visto altamente afectados. La realidad es que la minería, todos. ¿Quién visita a Sinaloa para hacer negocio? ¿Quién visita a Sinaloa para hacer turismo? Son rubros sumamente complejos donde está caída la economía y los gobiernos no atinan a hacer algo con nosotros los empresarios y realmente hacer un gran acuerdo en cómo vamos a restablecer todo. Primero, que ellos restablezcan la seguridad y después nos ocupamos todos nosotros de levantar la economía como siempre lo hemos hecho, Álvaro. Pues ya se cumplió un año de violencia allá en Sinaloa. Diario vemos situaciones muy complicadas de enfrentamientos a tiros, personas muertas, desaparecidas. Y la verdad es que con toda la fuerza del Estado que se ha mandado para allá, Ejército, Marina, Guardia Nacional, pues la violencia no cesa, ¿no? Es muy complejo lo que vivimos porque tenemos que exigir al Estado que los pactos de la seguridad, los pactos del bienestar se deben de hacer con la ciudadanía y no con el gobierno como tal, como hicieron con los delincuentes. Creo que es una gran lección, no solamente para Sinaloa, sino para todo el país. Tienen que voltear a ver a Sinaloa, al resto de los estados, de que no les suceda lo mismo. Y si les está sucediendo, que lo resuelvan y que lo exijan. ¿Por qué? Porque es el llamado de paz que debe de imperar en todo el país. Pues sí, grave la situación para el gobernador, parece que todo está tranquilo, ¿no? Ese es el discurso, esa es la narrativa que se han empeñado en instalar en nuestra sociedad y en nuestro día a día. Y lamentablemente la verdad los enfrenta y los confronta día a día. Con la violencia que no cesa, las ejecuciones y las actividades económicas derrumbadas. ¿Tú crees que nosotros quisiéramos estarle echando en cara al gobierno lo que nos está sucediendo? No, nosotros deberíamos de estar ocupados en producir, en sacar adelante nuestras familias, nuestras empresas como siempre fue, y no estar peleando ni estar echándole en cara lo que han dejado de hacer o lo que se han convertido en cómplices. Es muy complejo, pero bueno, somos una sociedad que está haciendo lo que el gobierno más le teme, unirse, tener un frente común y ir hacia un mismo objetivo, sacar adelante a toda la ciudad de Culiacán y el estado. Estimado José Miguel, tengo entendido que andan por acá por la Ciudad de México, tuvieron una reunión importante allí en el Senado, hoy se manifestaron ahí en Palacio Nacional. Es correcto, nos manifestamos en Palacio Nacional, no tuvimos suerte, nos ganamos lo mismo que ganamos en el estado de Sinaloa, nos hicieron caso, pero caso omiso de lo que realmente sentíamos y exigíamos. No nos vamos tristes, nos vamos con fuerzas redobladas de seguir haciendo las cosas que tengamos que hacer para continuar y construir lo que tengamos que hacer. Estimado José Miguel, ¿qué sigue? Ya se manifestaron el domingo pasado, ¿cuál es la siguiente acción a tomar? Pues sigue, seguir trabajando. Por fin hemos entendido que como ciudadanos tenemos que ocuparnos de lo nuestro y seguir esa exigencia. La verdad que fuimos más de 40 asociaciones, institutos educativos, cámaras empresariales, ciudadanos, empresarios, de todo, la diócesis de Culiacán, muchísimas voces y manos unidas en un solo objetivo. Tenemos que seguir exigiendo y debemos de trabajar en restablecer la paz, y al restablecer la paz seguramente el tema económico y muchos otros generarán de nueva cuenta el motor para Sinaloa. Estimado José Miguel, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para La Neta Noticias, platicar con nuestros amigos radioescuchas sobre este tema tan complicado, pues en todo el país, pero más allá en Sinaloa. Dejamos los micrófonos abiertos, estimado José Miguel, para seguir platicando sobre este tema en alguna otra ocasión. A la hora que ustedes gusten, gracias, agradecido siempre, porque la gratitud es una fuerza que mueve y hace que se construyan grandes cosas. Con ustedes por darnos ese espacio, darnos esta voz y siempre también a la hora. Y ojalá pronto puedan visitar Sinaloa como siempre fue.
Claro que sí, mi estimado José Miguel, pues muchas gracias y estamos atentos para ver cómo se va desarrollando esta situación tan complicada allá en Sinaloa. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, bonita tarde. Buenas tardes, igualmente, estimado José Miguel. Amigas, nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Estimado Noel, te saludo con gusto y te comento que el último reporte con que contamos sobre la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia es que hay 8 personas fallecidas y de los lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados y 19 ya fueron dados de alta. Lo mismo, organizaciones se han dado a la tarea de buscar animalitos que hayan salido dañados para apoyarlos, como ocurrió con la perrita Cereza, a quien operaron para tener a sus 5 cachorritos. Por otro lado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que la empresa transportadora Silsa, responsable del semirremolque involucrado en esta explosión, ha dado a conocer que la unidad no cuenta con un registro vigente de seguro y tampoco la empresa donde se cargó el combustible. En otro orden de ideas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido Oscar Antonio N., considerado principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Él es considerado lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y Abraham Oseguera Cervantes, alias El Rodo, a través de la compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero. En noticias del Estado de México, una mujer checadora de transporte público de la ruta Transportes Ecatepec fue ejecutada a tiros la mañana de este jueves al interior de la panadería La Esperanza. Esto fue allá en Tecámac. Y bueno, pues esto ocurre justo este día que en Ecatepec se dio el banderazo de salida a la ruta violenta, donde 55 unidades serán conducidas por mujeres. En notas de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que uno de los cuerpos hallados en Espinal corresponde al ex candidato a la alcaldía de Coajiqui, Ramón Valencia Pérez, el joven que había sido privado de su libertad el pasado lunes en la comunidad de Sabaneta. En Aguascalientes, la tarde de ayer se registró una movilización en las inmediaciones del Banco Santander del fraccionamiento Gómez, lo que generó rumores de un presunto asalto. Sin embargo, luego se conoció que un abogado y su cliente dirimieron sus diferencias a tiros en el estacionamiento. Como siempre les comento que esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. Además, me pueden seguir en mis redes sociales como @Antonio de Marcelo. La información esta tarde. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos la escuchas. Pues la FIFA dio a conocer que recibió 1.5 millones de solicitudes de aficionados que buscan adquirir alguna de las entradas de los 104 partidos que se disputarán durante la Copa del Mundo que compartirán México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. El organismo reveló que la mayor demanda fue de personas de los países anfitriones. Después se registraron Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. Y hay que decir que México está en el segundo lugar de interesados por conseguir estos boletos. En estos momentos son 200 países los que han buscado conseguir boletos para este mundial. Y en el fútbol mexicano, este fin de semana es de Clásico Nacional, cuando los eternos rivales América y Chivas se vean las caras en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Y para los americanistas hay buenas noticias. Entre lesiones de diversos tipos y molestias musculares, el capitán azulcrema Henry Martín este sábado tendrá su retorno a las canchas luego de varias semanas fuera de las convocatorias y buscará recuperar la confianza lo más pronto posible en un duelo importante. Y previo al partido aseguró que las Águilas no son escalón de nadie y menos del Guadalajara, que pasa por un mal momento. No, para nada, al contrario, cuando un equipo viene estando mal, busca qué equipo te levante, busca qué equipo pueda ser como el salvavidas, ¿no? Puede ser el equipo que busque como venganza, ¿no? Y nosotros vamos a ser ese equipo que dé esa palmada para que se vayan arriba, al contrario, si es el archirrival, si lo que sea, pero bueno, en la cancha nosotros siempre queremos ganar, no importa que sea Chivas, no importa que sea Puma, no importa que sea Cruz Azul o quien sea, nosotros salimos de la cancha a buscar la victoria. Y en el boxeo, este sábado 13 de septiembre, el estadounidense Trevor Crawford
tratará de acrecentar su historia dentro del boxeo cuando se mida al mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien expondrá todos sus cintos de los supermedianos, pero antes hay que recordar que Crawford sorteó diversas situaciones para ser en la actualidad uno de los mejores pugilistas del mundo. El peleador nacido en Omaha, Nebraska, en Estados Unidos el 28 de septiembre del 87, creció en un barrio peligroso y fue hijo único. Y justo en el año de su debut profesional, Crawford estuvo a punto de perder la vida ya que recibió un disparo por el costado derecho de su cabeza en un intento de asalto. Afortunadamente, esta lesión no llegó a mayores y sigue siendo un profesional. Hace 9 años también fue acusado por delitos menores por sostener una discusión con el dueño de un taller de hojalatería. Y a pesar de los inconvenientes que ha tenido al lado de su exitosa trayectoria, arriba de los cuadriláteros, Crawford ha ayudado a distintas causas benéficas. Por otro lado, desde que se coronó por primera vez, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez suma ya 14 años en el trono, repartido en 4 distintas divisiones, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró desde Las Vegas, sede de este combate, que el tapatío ha tapado muchas bocas. No, es muy contado, pero muy sonado. Quien critica al Canelo pues, tiene el micrófono y pues obviamente tiene el alcance para llegar. El Canelo no se ha enganchado mucho tiempo, porque todo lo que ha hecho y ha logrado, pues le ha ido tapando la boca a muchos. Así las cosas, estaremos pendientes de este combate de este sábado. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.